¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es un gozo para mí nuevamente estar predicando este mensaje de la palabra de Dios. El cristianismo lleva de existencia ya 20 siglos y ha superado todos los grandes problemas sociales e históricos que nosotros sabemos. Lo han intentado destruir y no ha podido. Nadie ha podido. Es una promesa de Dios, ¿no? Las puertas del infierno no tendrán poder contra la iglesia. Estos acontecimientos que han venido sucediendo en nuestro país son deprimentes, tristes. Pero nosotros tenemos un arma poderosa. Es la oración. Así que tenemos que seguir clamando a nuestro Señor para que vengan tiempos mejores. Cuando el apóstol Pablo predicó este mensaje y escribió esta carta, la situación también era difícil, muy difícil. Estaban viviendo bajo un imperio poderoso y había mucha esclavitud y muchos problemas. Pero el cristianismo siguió adelante. Y por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Así que hemos llegado hoy a esta carta inspirada por el Espíritu Santo y que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Siguiendo el hilo de la carta de Pablo, vemos que él ha estado demostrando su integridad como ministro del Evangelio. Él no es un farsante, no es un engañador, no es un mentiroso. Así que él concluye diciendo que todo lo que él ha hecho y todos los problemas que ha tenido, los sufrimientos que ha padecido, lo ha hecho por el amor de Cristo que nos constriñe. Nosotros hoy también servimos al Señor porque en verdad somos conscientes del inmenso amor de Dios. Si en verdad Cristo es nuestro Salvador, si ahora lo único que nos importa es servir a nuestro Salvador, entonces podemos decir, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos también para el Señor. Nuestra prioridad es el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué mientras el mundo se revuelve en miles de crisis y guerras y política y toda esta situación, por qué nosotros servimos al Señor? Porque en Cristo somos nuevas personas. Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Sigue diciendo el apóstol, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, tal vez en épocas anteriores nosotros admirábamos a algunas celebridades, ¿no? Personas famosas que tienen dinero, poder, fama. Y eso es parte también a veces de la frustración de muchos, ¿no? No poder lograr ser lo que otros son y que aparecen en la televisión todos los días y en las revistas. Y muchas veces la gente los quiere imitar, les cree lo que ellos dicen. Quisiera asociarse con esos personajes. Pero también hay otros personajes que a veces importan poco. El asunto es que desde que conocimos a Cristo, ya no tratamos a las personas de la misma manera, ya no las vemos de la misma manera.
ahora que Cristo nos ha abierto los ojos espirituales, vemos a los demás de una manera diferente. Ahora sabemos que si una persona no ha rendido su vida a Cristo, está muerto. A nosotros nos interesa es que se arrepientan y crean en el Señor. Antes de nuestra conversión, no conocíamos a Cristo como lo conocemos ahora. Nosotros veíamos todo con los ojos de la carne, es decir, de una manera natural. Teníamos ideas raras sobre el Señor Jesucristo. No teníamos el Espíritu Santo y por tanto tampoco el discernimiento espiritual, es la capacidad de entender las cosas. Todo lo veíamos con los ojos de la carne. Ahora Dios nos ha dado ojos espirituales. A partir de nuestra conversión a Cristo, tenemos un discernimiento espiritual, una capacidad extraordinaria del Espíritu Santo para distinguir el bien y el mal, para distinguir lo falso y lo verdadero. Y esto se ve aún en la cotidianidad. Hemos dicho que ahora somos nuevas personas. Uno se encuentra con conocidos o amigos de la vida pasada, cuando estábamos sin salvación. Y después de los años se encuentra uno con ellos y le dicen, usted ya no es el mismo. ¿Cómo ha cambiado? Usted es otra persona. ¡Qué gran verdad están diciendo! Porque ellos nos conocieron según la carne, cuando nosotros éramos iguales a ellos y vivíamos en el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no nos distinguen como antes. Saben que somos otras personas. Y esa diferencia es que ahora somos nuevas personas, por la obra de Dios en nuestros corazones. Hemos sido regenerados también. Por eso somos nuevas personas. Esta vida nueva se dio a partir de la obra del Espíritu Santo, quien nos regeneró. Y la regeneración es el nuevo nacimiento. Los que reciben a Cristo por la fe reciben una nueva vida, la vida espiritual. Ahora son una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Y es por eso que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Eso está claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde él dice, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en Él, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ellos no son nacidos de la misma manera como nacimos físicamente, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Llegan a ser nuevas personas. Así que el que dice que está en Cristo es porque es un cristiano genuino. Tiene a Cristo morando en su corazón por la fe. Es una nueva criatura. Su antiguo estilo de vida ha cambiado. Antes era un hijo de Satanás. Ahora es un hijo de Dios. Antes era esclavo del pecado y sus obras eran muerte y destrucción. Ahora es libre del pecado y da mejores frutos. Así las cosas, la verdad es que muchos podemos dar ese testimonio. Las creencias que yo tenía, tanto religiosas como filosóficas, para mí no existen ahora. Tengo un nuevo conocimiento más importante que trasciende las cosas de este mundo. Y todo eso para decir y afirmar que somos nuevas personas. Estar en Cristo significa haber creído verdaderamente y permanecer en unión con Él.
si alguien está en Cristo es porque ha recibido una vida nueva. Eso encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 3:3 es muy claro. Juan 3:3, el Señor dice, hablando con aquel personaje Nicodemo que le preguntó al Señor cuando Él le dijo que si quería entrar al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. El Señor le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo? Si yo ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Es absurdo. Y el Señor le dijo, es necesario nacer de lo alto. Es necesario que el Señor haga una obra nueva en su vida para poder ver a Dios. Ese es el primer asunto, entonces, que queremos mostrar aquí que dice el apóstol Pablo. En Cristo somos nuevas personas porque hemos conocido a Dios, hemos sido regenerados y ahora somos nuevas personas. Y en segundo lugar, en Cristo Dios nos ha reconciliado con Él. Leemos ahora nuevamente allá en 2 Corintios 5, en el capítulo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el punto. En Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Esto nos dice la palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra reconciliación? Y aquí entonces en el versículo 17, Pablo sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y por qué? Porque Dios ha hecho una obra maravillosa en la vida de los que creen en Él y se arrepienten. Los ha reconciliado. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra reconciliación? ¿Qué significa esa palabra reconciliación? Una reconciliación, cuando hay una reconciliación, lo que es un proceso mediante el cual dos personas que estaban enemistadas vuelven a unirse sin rencores, sin venganzas y llegan a tener una buena relación. Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios. Aquí en Romanos 5:10, que es otro pasaje importante, que nos ayuda con esto, en Romanos 5:10, dice el apóstol, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando hablamos de estas cosas, la gente dice, no, yo nunca he sido enemigo de Dios, yo nunca he odiado a Dios, yo siempre he creído. Pero si hubiéramos amado a Dios, no habríamos pecado tanto, y nuestros padres no habrían pecado tanto. No hubiéramos entonces tenido necesidad de salvación si fuéramos tan santos y tan perfectos. Pero lo cierto es que hacíamos todo lo contrario a la voluntad de nuestro Creador, aunque no lo reconociéramos.
Pero no solo éramos enemigos de Dios, sino que también en Colosenses 1:21 hay otro versículo importante que nos dice lo siguiente, hablando de esa vida pasada, porque ahora somos nuevas personas. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice que éramos extraños, como si Dios no nos conociera. Estábamos alejados de Dios. La gente dice, no, yo nunca he estado alejado. Yo creo en Dios. Yo tengo mucha fe, dice la gente. Pero la Biblia les responde que también los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no obedecen a Dios. Y hay gente que tiene la fe como la de los demonios. Dicen que creen en Dios, pero son enemigos de Dios. Otros dicen que creer en Dios, pero en la toma de decisiones diarias hacen a Dios a un lado. Pero no solamente estábamos alejados de Dios, sino que además éramos enemigos de Él. Sí, enemigos en nuestra manera de pensar. La ley de Dios, en lugar de obedecerla con amor, no nos gustaba. No la veíamos como santa, justa y buena, sino como una obligación de la cual queríamos deshacernos. Y esa enemistad se veía en la manera como actuábamos, en las cosas que hacíamos, porque la verdad es que el pecado nos gustaba y era más placentero para nosotros. Y otro aspecto es que nosotros amábamos más al mundo que a Dios. Hay otro pasaje en Santiago 4:4, Santiago 4:4, que podemos examinar. ¿Y qué dice allí? Allí hay una expresión que nos habla sobre el cuidado que debemos tener. Y dice, oh almas adúlteras, dice Santiago, o infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice que nosotros no podemos ser amigos del mundo. ¿Y a qué se refiere con el mundo? El mundo en la Biblia significa es todo el sistema de cosas que vemos en nuestro mundo. Sus instituciones, estructuras, valores y costumbres que han sido organizadas sin tener en cuenta a Dios. Asimismo, en 1 Juan 2:15, un poco adelante, 1 Juan 2:15, dice nuevamente, refiriéndose a este mismo asunto, el apóstol Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Porque todos morimos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque tiene vida eterna. De manera que este es el asunto. El mundo es todo aquello que vemos todos los días, que es malo, que se nos ofrece cada día. Hay muchas cosas que nada tienen que ver con Dios. Muchas de las cosas que hay en este mundo no le dan la gloria a Dios. Todas las costumbres, las creencias, las maneras de pensar, muchas veces todo eso no tiene en cuenta a Dios. Por eso dice la Escritura, no amemos este mundo, no sigamos sus ideas, creencias y costumbres carnales
que apoyen el pecado. No respaldamos ni seguimos aquellas cosas que no le dan gloria a Dios. Ahora, fue Dios quien tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Si fuera por nosotros no lo hubiéramos hecho. Somos nosotros los que le hemos fallado a Dios y por eso teníamos una deuda grande con el Señor. ¿Cuál deuda? La deuda de nuestros pecados. Todo lo que hacíamos rompía la ley de Dios. Así que para la reconciliación era necesario pagar esa deuda. Pero ¿cómo puede arreglar su deuda con un Dios que es perfecto, justo y santo? No teníamos con qué. Sin embargo, Jesús se ofrece en sacrificio para pagar esa deuda. Así que en la cruz Él salda la cuenta. Y saldada la cuenta, entonces son hechas las paces y usted es reconciliado con Dios. Esa es la manera. Y luego hay otro aspecto importante aquí en este pasaje de 2 Corintios 5 que estamos viendo, y es que en Cristo somos embajadores de Dios. Dice allí que somos embajadores de Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es alguien que va a vivir a otro país extranjero. Va comisionado. Él está allí para representar a su propio país. Y no deja pasar ninguna oportunidad para ayudar a promover sus intereses. Pues bien, nosotros somos representantes del Señor en un mundo que no es el verdadero ni el nuestro, porque vamos para otro, para nuestro verdadero hogar. Nosotros representamos los intereses del Evangelio. Y por eso nos dice aquí que tenemos un mensaje de reconciliación. En el versículo 18 dice, después de decir que todo proviene de que nosotros somos hechos nuevas personas, ¿no? En el versículo 17 dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo lo malo que hacíamos antes fue pasando, fue quedando en el olvido. Ya no nos interesa. Y por eso ahora entonces dice él, todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles? Que en Cristo Dios reconcilió a los que creen en Él. Que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. Es decir, que esa cuenta que usted tenía por sus pecados fue cancelada. Y usted no tiene cuentas pendientes con la justicia divina. Todo lo pagó Cristo en la cruz. Ahora usted es justificado y todo por la gracia del Señor, no porque lo merecemos. Por eso se dice, ahora sí, en el versículo 19 y en el 20. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es, hablamos en nombre de Cristo. Nuestra tarea es cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. No hablamos en nombre de nosotros mismos, ni en nombre de otro.
No tenemos un mensaje simplemente filosófico, ni político, ni moralista. No, hablamos del Evangelio, en nombre de Cristo. No tenemos un mensaje propio. Él me ha nombrado su embajador. El Espíritu Santo usa nuestra boca y nuestros medios para entregar este mensaje a los pecadores. Es un mensaje urgente. Por eso rogamos a la gente, reconcíliese con Dios antes que sea tarde. Y, por supuesto, que es un mensaje que justifica. En el versículo 21 dice, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que Jesucristo nunca cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa eso de que Dios lo hizo pecado? Tenemos que predicar una y otra vez que la paga del pecado es la muerte. Lo que produce el pecado es la desgracia, ¿no? La justicia divina exige un castigo por lo que usted no puede pagar. Y es por esto por lo que Jesús quiso morir por nosotros. La ley antigua decía, maldito aquel que se ha colgado en una cruz. Esa era la ley antigua. En la cruz el Señor se hizo un maldito pecador para salvarlo a usted y allí pagó ese precio. Aunque Él nunca cometió pecado como nosotros. Por eso en Hebreos 7:26 dice lo siguiente, que Cristo es nuestro verdadero y fiel sumo sacerdote, ¿no? Alguien que nos representa ante nuestro Padre, intercede por nosotros. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que la justicia de Dios ha quedado satisfecha. Y ya usted es libre de culpa por lo que el Señor ha hecho por usted en su infinito amor que no merecemos. Así las cosas, cumplimos con un mandato que Dios nos ha dado. Es un mensaje de reconciliación. Un mensaje que nos dice, usted no puede seguir siendo enemigo de Dios. Cada vez que se peca, se viola la ley de Dios y nos hacemos culpables. El Señor dijo en una ocasión, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Quiere decir que el problema está en usted. Y todo eso se supera con un cambio de vida. Cambio de vida que usted mismo no puede hacer. Solo Dios puede rehacer su vida porque se necesita un nuevo nacimiento. Es necesario que Dios nos regenere. Y todo es gratis. Dios lo hace por su amor, por su gracia. El costo lo pagó el Señor, no usted. Por eso el Señor nos dice, en su palabra nos dice, vengan a mí, todos los que no le encuentran sabor a la vida, y yo los haré descansar. Así las cosas, los que han pasado por esta experiencia de salvación, ahora tienen que anunciar este mensaje reconciliatorio a toda persona que se pueda. A todo el mundo con el cual podamos mencionar este mensaje. Hermano, tenemos que decirle a todo el mundo que Dios
no es su enemigo, sino que nosotros nos hemos alejado de Él y hemos hecho cosas malas. Por eso vino Cristo, para saldar la cuenta que usted no puede pagar, la cuenta de sus pecados ante la justicia divina. El mensaje es claro. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted ya creyó, lo felicito. Pero si no ha creído, hágalo cuanto antes. Mañana puede ser tarde. Como dice la Escritura, hoy es el día de la salvación. Muy bien, hermanos, vamos ahora a entonar un himno que titula Soy peregrino. Estoy en este mundo de paso, que es una bendición y que habla de las promesas del Señor. Y luego del himno vamos a orar finalmente. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado y cantado este hermoso himno, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque nosotros estábamos perdidos en la oscuridad, lejos de ti, haciendo cosas que no te agradan, malas. Pero un día tú nos llamaste y nos dijiste, yo soy tu Salvador. E hiciste un trabajo en nuestra alma, en nuestra vida interior. Nos diste un nuevo nacimiento y llegamos a ser nuevas criaturas, hijos de Dios.
Amado Señor, tú nos has dado una visión espiritual diferente a la que el mundo tiene. Y por eso vemos el mundo con tus ojos también, de la manera que tú lo ves. Gracias, Padre, ayúdanos a anunciar este mensaje de que tú eres nuestro Señor y Salvador, que nos rescatas de una vida miserable, de una vida en desgracia, y nos traes a la libertad de los hijos de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.